bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Gracias por las bendiciones, gracias por sintonizarnos y sabemos que este programa está provocando reacciones en las personas. Hemos recibido testimonios de personas que me dijeron: pastor, la palabra que dio que día me despertó. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es poder. Y como dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Así que, mi amigo, hoy tenemos un nuevo tema que es el llamado, la comisión del siervo de Dios. Tomamos a Ezequiel capítulo 2 y Ezequiel capítulo 3. Dios tiene un llamado para cada cristiano. No es simplemente recibir a Cristo y empezar a asistir a una iglesia, se bautiza, diezma y ofrenda y asiste a los cultos regularmente, porque si no el cristianismo se reduce a una simple actuación religiosa. Dios llama a toda persona a salvación, pero también la llama a servir. Hay un refrán popular que dice: el que no vive para servir no sirve para vivir. Jesús decía: por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el llamado de Dios para todo siervo de Dios, y todo siervo de Dios, no estoy hablando de liderazgo solamente, sino toda persona que se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, sin más dilaciones, vamos a entrar al tema. Vamos a ver que Dios hace un llamado a un hombre llamado Ezequiel. Y el llamado no es cualquier llamado. Debe tener en cuenta eso. Cuando Dios lo llama, usted no debe tomar livianamente su llamado. Las iglesias están llenas de gente que tiene llamado de Dios para servir a nivel ministerial y a nivel local e interno de su iglesia, pero no lo hacen porque están esperando que los llame el hombre, y han perdido la orientación y han perdido la sensibilidad al Espíritu Santo, y ya no oyen la voz del Espíritu Santo porque están muertos espiritualmente, y se van a llevar una sorpresa. Porque hay una parábola en el Nuevo Testamento sobre la higuera, que si no produce fruto será cortada y echada en el fuego. Eso es una advertencia muy solemne para todo cristiano que está cómodamente sentado en la iglesia y no quiere comprometerse, no quiere servir al Señor. ¿Por qué? Porque me miran, porque no me gusta, porque soy delicado. Si usted es un cristiano de azúcar, entonces el evangelio no es para usted. Jesús ofreció una cruz para que usted muriera en esa cruz al yo. Y si usted no quiere ni le gusta que lo toquen ni le miren, entonces usted es un cobarde. Porque el reino de Dios se hace fuerte y los violentos, los valientes lo arrebatan. Entonces en Ezequiel capítulo 2 versículo 2-3 dice así. Empiezo a leer, dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelan contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Vemos que el llamado de Dios, cada vez que Dios llama a un hombre o una mujer a servirle, le hace un llamado específico. Aquí llamó a Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, en el versículo 1 del capítulo 2 de Ezequiel 2, dice: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Vemos que el Señor, y lo primero que hizo el Señor con este siervo Ezequiel fue ungirlo. Dice: y luego que me habló, entró el Espíritu, y está en mayúscula, el Espíritu Santo, en mí, y me afirmó sobre mis pies. ¿Por qué? Sin unción y sin la firmeza y el poder y la autoridad que da el Espíritu Santo, no es posible servirle al Señor. Un ministerio no se debe medir por el éxito que tenga, el impacto que tenga en las personas, que todo el mundo lo quiere, lo besa y lo abraza. No, eso no es bíblico. Si usted ha leído con detenimiento la Escritura, si no lo ha hecho, le aconsejo que lo haga. Usted necesita entender y ver, observar que toda la Biblia está salpicada de sangre. Todos aquellos hombres que han sido fieles a Dios, conforme al llamado de Dios, conforme a su palabra, han pagado un altísimo precio, y por lo general ha sido con su vida. Si no, pregúntele al apóstol Pablo, pregúntele a Timoteo, a Juan, a Felipe, a Esteban. Toda esta gente pagó un precio tremendo. El único que vivió hasta morir de viejo fue el apóstol Juan, pero pagó un precio altísimo. Fue desterrado a una isla desierta, y la soledad y el destierro fue su precio. Fue azotado, fue calumniado, fue puñeteado. Cada uno pagó su precio.
Y hoy estamos en la época de la gracia y cualquier precio que se pague realmente es insignificante. Y aún así hay mucha gente que se rehúsa a servirle a Dios. Dios tenga misericordia de usted, porque ¿qué va a hacer cuando Dios le tome cuentas? Y ahí está la parábola de los talentos y el Señor le dice, dame cuenta de tus dones. ¿Cuáles dones, Señor? Yo no sabía que tenía dones. Claro, si nunca se metió con Dios. Pensó que ir a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando era suficiente. Mi amigo, Dios te llamó a servir. Dios te llamó a dar fruto. Y por eso aquí vemos que el Señor llama por nombre. Segundo, lo afirma, lo unge y le da una comisión específica. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, dice a gente rebelde. Le dice a qué clase de personajes se va a enfrentar. O sea, una gente supremamente difícil. Y en Ezequiel capítulo 3, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Entonces aquí vemos el segundo aspecto. Dios llama, unge, da la dirección hacia dónde tiene que ir, cuál es el ministerio que usted tiene que desarrollar, en dónde. Y luego le dice, tienes que comer aquel rollo. ¿De qué le está hablando? La palabra de Dios. En este caso la ley, para usted hoy en día, toda la escritura. Entonces es frustrante ver que la mayoría de los cristianos no leen la palabra de Dios. Y si usted no lee la palabra de Dios y pretende servirle a Dios, entonces usted va a ser víctima de las doctrinas espurias que pululan y que están entrando cada día a la iglesia. Y si el líder, el que ministra, es neófito, no tiene conocimiento de la palabra, ni siquiera... Aquí he dicho en este programa que un cristiano agua de panela, esos cristianos del montón, un cristiano común y corriente, que no es ni chicha ni limonada, como decía por ahí algún político, debería leer la escritura por lo menos una vez al año, debería. Pero un líder estará llamado a leer la palabra mínimo 3, 4, 5, 6 veces al año. Leerla fuera de los estudios bíblicos y personales que debe tener. Y fuera de eso, ir al seminario y prepararse para servirle a Dios, porque hoy en día Dios necesita gente altamente capacitada y no gente que se limite solamente a reprender el demonio y todo el demonio y ven demonios al desayuno, ven demonios al almuerzo, ven demonios a la tarde, ven demonios en los árboles, en la caneca, en las esquinas de las casas, hasta cogen escobas y les echan aceite y empiezan a barrer la casa, que es que para liberar. Todo eso se da, ¿por qué? Por la ignorancia. Cogen aceite, se untan las manos y las ponen en las paredes para ungir la casa del Señor. El diablo se ríe, como si el poder estuviera en el aceite. Si usted ha leído el Evangelio, los demonios veían a Cristo y se empezaban a temblar y a gritar, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque Cristo era la palabra en persona y estaba lleno del Espíritu Santo. Y los demonios saben, ellos se ríen del aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, pero en sí no tiene poder. Si usted quiere tener poder para servirle al Señor, necesita comer el rollo. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Es obligatorio que los hombres de Dios, las mujeres que se dicen ser cristianas y pretenden servirle al Señor de corazón, necesitan ser asiduos lectores y estudiosos de la palabra de Dios hasta que se mueran. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas, o sea, satúrate de la palabra de Dios. Si no, ¿para qué? Porque va a ser un líder mediocre. Y por eso el diablo ha entrado con doctrinas satánicas como la doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva. Hoy vemos predicadores repartiendo chicles esquiungidos. Por ahí en YouTube circulan videos de pastores que le hacen tomar gasolina ungida al pueblo de Dios. Otro llevó una iglesia por allá, creo que fue en África. Los hipnotiza, seguramente es poder de Dios, según él, y los lleva a comer pasto como si fueran vacas, los lleva a comer pasto. Busca el video. Eso es impresionante. Y la gente va y hace eso, por Dios. Otros es que ungen a la iglesia, conectan una manguera de agua así, el chorro santo, y repartiendo agua y mojando a todo. Otro loco, coge es que champú, jabón FAP, y manda a hacer baldados de agua con jabón FA y se la echa a él y abraza a las personas y así quedan ungidos y con el ministerio de él. ¿Dónde carajos, perdónenme la expresión, está
eso en la escritura. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y los primeros que caen redonditos son los líderes. ¿Por qué? Porque no estudian, no se saturan, como el Señor les dijo a Ezequiel. Y me dice, y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce como la miel. Y usted debe estar saturado, lleno de la palabra de Dios. Así que es el llamado de Dios para que usted pueda servirle al Señor. Usted no es que a mí me dijo Julano el Señor le reveló a Julana o a Sutana que yo iba a ser pastor. Sí, listo. Que Dios te confirme el llamado a ti. Dios no manda mensajero. Aquí vemos que Dios llama personalmente a sus siervos. Los llama. Pero hoy en día se ponen siervos en el ministerio, profesionales, gente que vive del salario y por eso están llenas las iglesias de vividores que estafan y se enriquecen y por eso tanto descrédito a nivel ministerial. Porque son hombres que no son llamados por Dios. Son hombres que no se llenan de la palabra de Dios hasta las entrañas, saturados de palabra. Ni siquiera leen la Biblia en los púlpitos. Y hoy hay una moda. Y me perdonan los amigos de la tecnología. Cientos de cristianos ahora ya no llevan Biblia a la iglesia, no la llevan en el celular. No es pecado tener la Biblia en el celular, pero usted debe identificarse. Porque usted cuando tiene un fogón de leña, usted no le va a echar papel, le echa leña. Y si usted quiere, la palabra de Dios para el cristiano es como la leña para el fuego. Lo aviva. Si usted no se satura de palabras, lleve la Biblia a la iglesia del Señor. Y si su iglesia no lee la palabra, exíjale a su pastor que lea la palabra de Dios. Y usted lleve su Biblia y compre una Biblia de estudio. Son baratas. Si tenemos televisores, si tenemos celulares de $500,000 y $1,000,000 de pesos, ¿por qué no tenés una Biblia de estudio? Y llévela y úsela para que usted pueda ser idóneo. Entonces, este mensajero fue llamado para gente que no quería oír. Hoy en día, la gente no quiere oír el verdadero mensaje de Jesucristo. Se enojan. Por eso las iglesias que tienen pastores de bocadillo, pastores de algodón, puro amor, iglesias que a toda hora viven haciendo fiestecitas, complaciendo, son iglesias que están llevando la gente al infierno, le han cerrado en la cara la puerta a la salvación a las personas y ellos pagan por eso. Mire lo que dice el versículo 4 al 9 de Ezequiel 3. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Dios llama a los hombres de Dios. Si usted es un siervo de Dios, si usted se autodenomina, si usted cree, o como dicen hoy en día, usted siente que es un siervo de Dios, entonces usted está comisionado para que hable las palabras de Cristo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica bien la palabra, traza bien la palabra, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, no de evangelisto. Dice, y habla a ellos con mis palabras, dice, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendes. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. A gente culta que escucha el evangelio. Y hoy en día la gente está oyendo la palabra. La gente de la iglesia está oyendo pesadamente la palabra. Se quedan dormidos en los cultos. Se la pasan chateando en los cultos. Se la pasan recibiendo llamadas en los cultos. Y se salen durante el servicio a la puerta de la iglesia o se van para los baños a recibir llamadas, empezando por el liderazgo. No les interesa la palabra, quieren oír cosas bonitas, quieren recibir espectáculos, pura adrenalina espiritual, viven de las emociones, pero no están fundamentados en la palabra que es Cristo, porque Cristo es el fundamento, Él es la cabeza de la iglesia y Él ordena como le ordena a Ezequiel. Llena tu vida, tu vientre con mi palabra. Llena tus entrañas de mi palabra que yo te doy. Y te voy a enviar a un pueblo que conoce la palabra, pero que se ha endurecido, que no quiere oír, que es rebelde, que es orgulloso, que es pretencioso, que cree que se la sabe toda. Es el mismo cuadro de la iglesia apóstata a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué más dice? Mas la casa de Israel no te querrá, porque no me quiere oír a mí. Esto me hace recordar que a veces me llaman los televidentes y me regañan, pastor, ¿usted por qué predica tan duro? ¿Usted por qué no tiene amor?
Le voy a traer un mensaje. En un par de semanas le estoy preparando un mensaje para que le voy a mostrar cómo era que predicaba Cristo. Y cómo él trataba a la clase religiosa que se creían los ungidos, los especiales, los intocables. Y vamos a ver cómo los trata el Señor de la gloria. Claro, obviamente la mayoría no sabe eso porque no leen el Evangelio, no estudian la palabra. Dice, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Es una radiografía de la iglesia de hoy. Una iglesia dura, obstinada, hedonista, que lo único que quiere es placer. Lo único que quiere es que los cultos sean divertidos. Oír palabras halagüeñas. Pero hoy en día la doctrina de la regeneración ha desaparecido del vocabulario de muchos pastores. La doctrina de la perfección cristiana les dice, no, usted no puede ser perfecto sino hasta que llegue a la gloria de Dios. Eso es mentira. Entonces, mis amigos, ¿en qué estamos? Por eso el Señor dice, cuando Él viniere hallará fe en la tierra, y no se supone que los depositarios de la fe son los cristianos. Y usted no dice que es cristiano y ni siquiera lee la palabra de Dios. Que día hablaba con un joven que tiene 25 años de estar en una iglesia. Y me decía, yo no estoy preparado todavía. Hasta ahora estoy tomando en serio en la vida cristiana. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Y Pablo decía a Timoteo que desde la niñez ha sabido las escrituras. Lo primero que tiene que hacer todo cristiano es leer la palabra de Dios una vez, mínimo una vez por año de vida cristiana, mínimo. Y si usted lee 18 capítulos o 7 capítulos, 7 o 8 capítulos diarios, usted puede leer la Biblia completa en un año. Y si lee 18 la puede leer hasta 3 veces. Pero puede más la televisión y el Face y puede más el Twitter que sacar tiempo para escudriñar las escrituras. Apaguen esos televisores, saquen tiempo para leer la palabra de Dios. Hoy en día brillan los cultos familiares por su ausencia. Cada uno anda por su lado y todos van hasta diferentes iglesias. Eso es un símbolo de división, de debilidad, de apostasía. Pues no, yo no siento ir a esa iglesia porque a mí no me gusta ese pastor. A mí no me gusta esa iglesia porque allá hace calor. A mí no me gusta esa iglesia porque allá el grupo de alabanza es feo. A mí no me gusta la iglesia porque allá hay mucha gente creída. Mi amigo, usted va a la iglesia ¿por qué? Para que lo miren, para que se sienta bien. Usted va a la iglesia a oír palabra de Dios. Usted va a la iglesia a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Usted va a la iglesia para que Dios obre en su vida a través de la palabra de Dios. Usted va a la iglesia para que el Señor a través de la palabra impacte su vida y usted cambie. Pero no, como dice aquí la palabra, gente dura de frente, obstinada de corazón. Dice aquí, yo he hecho tu rostro fuerte. Para hoy en día, Dios está buscando predicadores fuertes contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Dice, como diamante más fuerte que pernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Aquí está el diagnóstico de muchos cristianos. Rebeldes, orgullosos, no les gusta que les digan nada, son intocables, son mantequilla, que porque diezma, que porque tiene un carro, porque tiene un negocio, son intocables. El Señor los reprenda. Todos van a ir al infierno si no se arrepienten y se ciñen y siguen los lineamientos de la palabra. Las misiones nos salvan, porque las misiones no murieron en las iglesias, no murieron en la cruz del Calvario. Las iglesias nos salvan, los ministerios de los hombres por más ungidos nos salva. El que salva, perdona y da vida eterna, que yo sepa y que dice en mi Biblia, es el Cristo de la gloria que vino a este mundo a morir por usted, por amor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego usted se arrepiente, empieza a conocer a Jesús a través de la palabra de Dios. Muchos van a ir al infierno llenos de cultos y buscando que traigan predicadores invitados para que les dé unción nueva. ¿Para qué? Dios no echa vino nuevo en odre viejo. Quieren unción y siguen igual de mañosos y de perezosos, no le quieren servir a Dios. Entonces, el oficio, el trabajo, el ministerio de este profeta Ezequiel era denunciar el pecado de su pueblo. Miren el verso 16 al verso 21. Si usted tiene una Biblia de estudio, dice el mensaje del atalaya. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra Jehová diciendo.
El hombre de Dios solo habla palabra de Dios, no la palabra de él. Solo habla la palabra de Dios. ¿Qué está recibiendo usted en su iglesia? Las palabras de psicología, de metafísica, espiritistas, positivas, estimulantes, para usted sentirse bien. ¡Ja! Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, centinela, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Por eso el hombre de Dios necesita ser un hombre de oración, un hombre de palabra, un hombre que tenga comunión con Dios. Y eso hace falta mucho en las iglesias. Y muchos líderes están muertos, opacados, quebrantados. Están arrutanados espiritualmente porque hace rato dejaron de buscar de Dios. Cree que orando media hora es suficiente. ¡Ja! No se da cuenta que Cristo muy de madrugada se levantaba a buscar el rostro de su Padre. Y luego salía a ministrar. Ay, 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 hoy madrugan es para los paseos. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Pues tu palabra, oirás pues tu palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. O sea, el ministerio del pastor es predicar, exhortar a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Pero a la gente hay que exhortarla, a la gente hay que decirle la verdad, a la gente hay que confrontarla con el evangelio. Aunque sea gente que es orgullosa, de frente de pernal, duros de servir, hay que decirles por si al caso quieren oír. Y dice, cuando yo dijere al impío, ¿qué le va a decir al impío? De cierto morirás. El impío es la persona que conoce de Dios, pero vive como un mundano. De cierto morirás, y si tú no lo amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mucho líder tendrá que dar cuenta por cientos, miles de almas que Dios pone en sus manos, pero les da miedo predicarles el evangelio porque temen de que se les desocupen sus templos y se vayan los diezmos. La escritura dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si hay que pasar por necesidades y tribulaciones económicas por causa de ser fiel a la predicación del evangelio, hay que hacerlo. Ahora, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios va a demandar, ¿por qué se perdió Julano, Sutano, los jóvenes, tal familia? Nunca les dijiste que estaban mal, que dejaran el televisor, que dejaran de estar jugando juegos diabólicos, que dejaran de estar a toda hora en la mundanalidad, en el teatro, estar en paseos, en francachelas, en almuerzos, en comilona, a toda hora divirtiéndose, y nunca ayunaban, ni vigilaban, ni servían al Señor, ni evangelizaban, ni vivían en santidad, ni se llenaron del Espíritu Santo. Hoy la gran mayoría del pueblo cristiano no es bautizado con el Espíritu Santo. Por eso son tan flojos para buscar de Dios. Les falta el poder de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor cuando llamó a Ezequiel? Dice, y luego me habló, entró el Espíritu, y está en mayúsculas, hablando, dando a entender que es el Espíritu Santo. Y me afirmó sobre mis pies. Y muchos que recibieron unción y tienen un llamado especial, hoy en día están postrados, doblados como juncos bajo el viento. No levantan cabeza porque dejaron su primer amor. A ellos les digo, levántate, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Busca al Señor en espíritu y en verdad antes de que sea tarde, porque Dios va a demandar la sangre de las almas que por tu culpa, por tu ineficacia, por tu cobardía, se pierdan, porque usted les tenía miedo. Es que se ponen bravos, pues que se pongan bravos. El que es de Dios se queda en la iglesia, el que no es de Dios se va para las iglesias que tiene el diablo por todas partes en el mundo. Así que, mi amigo, Dios demanda de los siervos de Dios, de los que quieren servirle a ese Dios, una obediencia total. Miren, en el capítulo 3, del verso 22 al 27, dice así, vino allí la mano de Jehová sobre mí, ¿sí ves? Constantemente, y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y de aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí otra vez, otra unción, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, si en el capítulo 2 dice, me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebeldes son.
Así que mi amigo, con ese texto los dejo. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de iglesia está conformando usted? ¿Qué clase de siervo es usted? El que tenga oídos para oír, que oiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones.